¿Alguna vez te has sentido completamente insignificante ante la magnitud de tus problemas, como si fueras la última persona en la tierra que Dios elegiría para una gran victoria? En los momentos más oscuros de la opresión, cuando el miedo paraliza el alma y el horizonte solo muestra desolación, surge una pregunta que ha resonado a través de los milenios. ¿Puede la debilidad humana ser el escenario perfecto para el poder de Dios? Hoy nos sumergiremos en un viaje épico hacia el antiguo Israel, una nación de rodillas ante la crueldad de los madianitas, para conocer a un hombre que se escondía en un lagar por temor, pero que estaba destinado a cambiar el curso de la historia. Esta no es solo una crónica de guerra y milagros, es el espejo de tus propias luchas, una promesa de que tu origen, tus dudas y tu pequeñez no son obstáculos para el Altísimo, sino sus requisitos previos. Prepárate para descubrir la verdadera historia profunda de Gedeón, el guerrero que tuvo que aprender a ser débil para que Dios fuera fuerte en él. Te aseguro que al final de este relato, tu visión sobre tus propias limitaciones y la forma en que Dios opera en tu vida cambiará para siempre. Antes de adentrarnos en esta historia sagrada, ve a los comentarios y escribe: Señor, usa mi debilidad para tu gloria. Presta atención al capítulo final, pues contiene la revelación más grande sobre la verdadera victoria. Si valoras estas historias, suscríbete y activa la campanita. Comenzamos. El sol de Judá caía como un manto de fuego sobre los campos de Ofra, pero no era el calor lo que hacía que el aliento de Gedeón fuera corto y entrecortado, sino el terror que se filtraba por cada poro de su piel. Israel se encontraba sumido en una de las eras más lúgubres de su existencia, un periodo donde la apostasía había levantado un muro de silencio entre el cielo y la tierra. Los madianitas, junto con los amalecitas y los hijos del oriente, descendían sobre la tierra cada año como una plaga de langostas hambrientas, destruyendo las cosechas, robando el ganado y dejando tras de sí un rastro de cenizas y desesperación. En este contexto de opresión sistemática, Gedeón, hijo de Joás, se encontraba oculto en el interior de un lagar, un lugar diseñado para pisar uvas, no para trillar trigo. La lógica de la supervivencia le dictaba que debía esconder el poco alimento que le quedaba. El polvo dorado del grano se levantaba en el aire estancado del lagar, mezclándose con el sudor de su frente mientras golpeaba las espigas con movimientos rápidos y furtivos. Cada golpe del mayal era un eco de su propia impotencia. Miraba constantemente hacia la entrada, temiendo que el brillo de una armadura madianita apareciera en el umbral para arrebatarle el sustento de su familia. El ambiente estaba cargado de un olor a moho y tierra seca, y el silencio de la colina era tan denso que podía escuchar el latido de su propio corazón asustado. Gedeón no se veía a sí mismo como un libertador, sino como un prisionero de sus circunstancias, un hombre cuya fe estaba siendo triturada tan implacablemente como el trigo que golpeaba. En su mente, Dios era una historia lejana contada por sus antepasados, una gloria marchita que no tenía lugar en el presente de hambre y cuevas. La tensión política era asfixiante. Los líderes de Israel se habían ocultado en las hendiduras de las montañas, y el pueblo, por temor a los falsos dioses de sus opresores, había comenzado a levantar altares a Baal, buscando en la idolatría la protección que sentían que Jehová les había retirado. Sin embargo, en medio de ese lagar sofocante y de ese anonimato nacido del miedo, la mirada de la omnipotencia se posaba sobre el más pequeño de la familia más pobre de Manasés. Dios no buscaba un general con armadura de bronce, sino un corazón que, aunque tembloroso, estuviera siendo procesado en la soledad del sufrimiento. Mientras Gedeón continuaba su labor clandestina, la atmósfera dentro del lagar cambió de manera imperceptible pero profunda. Una luz que no provenía de las grietas del techo comenzó a llenar el espacio, y de repente, sentado bajo el árbol de encina en Ofra, apareció una figura cuya presencia emanaba una autoridad que paralizaba los sentidos. Era el ángel de Jehová, la manifestación teofánica del Dios vivo, observando al joven campesino con una calma que contrastaba con el frenesí de su miedo. Gedeón, con el rostro cubierto de polvo y el alma cargada de reproches, no se dio cuenta de inmediato de quién le hablaba cuando escuchó las palabras que desafiaban toda su realidad. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Aquellas palabras resonaron en las paredes de piedra del lagar como un trueno en una noche despejada. Para Gedeón,
Esto debió sonar como una ironía cruel o un error de identidad. ¿Esforzado? ¿Valiente? Él estaba escondido, temblando por un puñado de trigo mientras su nación era humillada día tras día. Su respuesta no fue de adoración, sino de una amargura honesta que brotaba de un corazón herido por el aparente abandono divino. «Ah, Señor mío», respondió con la voz quebrada por la fatiga y el escepticismo, «si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado?» El diálogo que se desarrollaba en ese momento era el choque entre la percepción humana, limitada por el dolor y la vista, y la visión divina, que ve el potencial donde el hombre solo ve ruina. Gedeón cuestionaba la ausencia de milagros, mientras el milagro mismo estaba sentado frente a él. La tensión emocional era palpable. Gedeón sentía el peso de la historia de su pueblo, la traición de sus hermanos y la crueldad de Madián, y lo volcaba todo ante el mensajero celestial. No ocultó sus dudas ni su resentimiento teológico. Enfrentó a Dios con la realidad de su desierto. La intervención divina no comenzó con un castigo por su falta de fe, sino con una mirada de profunda compasión que atravesó las defensas del hijo de Joás. Dios no estaba buscando un hombre con respuestas perfectas, sino un hombre que fuera lo suficientemente honesto para admitir su vacío, porque solo en ese vacío se puede derramar la plenitud de la gloria de Dios. La respuesta de Jehová a las quejas de Gedeón fue directa y desprovista de cualquier explicación filosófica sobre el origen del mal. «Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?» Esta declaración no hizo más que aumentar la confusión en el corazón de Gedeón. ¿Qué fuerza tenía él? La única fuerza que conocía era la que empleaba para huir y esconderse. El joven seguía atrapado en la lógica de la carne, midiendo sus recursos contra los ejércitos de las naciones enemigas. «Ah, Señor mío», replicó con una humildad que rozaba la autodevaluación, «¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre». Gedeón estaba enumerando sus credenciales de insuficiencia. Su linaje era insignificante, su economía era precaria y su jerarquía familiar era la última. Era, desde cualquier perspectiva humana, el candidato menos apto para una revolución. Sin embargo, en la economía del reino de los cielos, la debilidad es la calificación principal. Dios le aseguró su presencia constante con una promesa que sería el ancla de su destino. «Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre». Esta promesa trasladaba la carga de la victoria de los hombros de Gedeón a la soberanía de Dios. Pero el miedo es una sombra larga y difícil de disipar. Gedeón, buscando una confirmación que su mente racional pudiera abrazar, pidió una señal. No quería ser engañado por una ilusión nacida de su propia desesperación. Pidió al visitante que no se fuera hasta que él trajera una ofrenda. Corrió a su casa, preparó un cabrito y panes sin levadura con una rapidez nacida de la urgencia espiritual y trajo la carne en una canasta y el caldo en una olla. El encuentro en la encina de Ofra se convirtió en un altar improvisado donde la hospitalidad humana se encontraba con la santidad divina. Al colocar la ofrenda sobre una peña, el ángel extendió el extremo de su cayado y tocó la carne y los panes. Al instante, fuego brotó de la roca y consumió el sacrificio, y el ángel desapareció de su vista. Fue en ese momento de soledad y fuego cuando Gedeón comprendió que no había hablado con un hombre, sino que había visto a Dios cara a cara. El terror lo envolvió de nuevo, pero ahora era un temor santo, el pavor de un mortal ante la pureza del Creador. «Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara», exclamó. Pero la voz de Dios le habló al espíritu. «Paz a ti, no tengas temor, no morirás». Gedeón edificó allí un altar y lo llamó Jehová Salom, el Señor es paz, marcando el inicio de su transformación interna antes de que pudiera enfrentar cualquier batalla externa. La paz que Gedeón experimentó en el altar no significaba la ausencia de conflicto, sino la preparación para una guerra interna y familiar mucho más difícil que la lucha contra Madián. Esa misma noche, la voz de Jehová volvió a Gedeón con una instrucción que pondría a prueba su lealtad hasta el límite. Debía derribar el altar de Baal que pertenecía a su propio padre y cortar la imagen de Asera que estaba junto a él. En Israel, la apostasía no era solo una cuestión individual, sino una estructura social y familiar profundamente arraigada.
El padre de Gedeón, Joás, era un hombre prominente en Ofra, y su altar a Baal era un centro de culto para toda la comunidad. Dios le estaba pidiendo a Gedeón que se convirtiera en un traidor a los ojos de su familia y su pueblo antes de ser un héroe nacional. La tensión familiar era inmensa. Gedeón sabía que este acto de obediencia podía costarle la vida. Tomando a 10 de sus siervos, decidió actuar bajo el manto de la oscuridad, no por falta de valor, sino por la prudencia de quien conoce la ferocidad de la idolatría. El sonido de los picos y las hachas destruyendo la piedra y la madera de los falsos dioses debió de resonar en el silencio de la noche como un sacrilegio para los oídos de los habitantes de Ofra. Gedeón no solo destruyó el altar pagano, sino que construyó un altar a Jehová sobre la cumbre del peñasco y ofreció el segundo buey de su padre en holocausto, utilizando la madera de la imagen de Asera para el fuego. Era una declaración de guerra espiritual. Al amanecer, cuando los hombres de la ciudad se despertaron y vieron el altar de Baal demolido y el de Jehová humeando, la furia estalló. La multitud rodeó la casa de Joás exigiendo la entrega de su hijo para ejecutarlo. «Saca a tu hijo para que muera», gritaban, con los ojos inyectados de odio religioso. En este momento crítico ocurrió algo inesperado. El corazón de Joás fue tocado. Al ver la valentía de su hijo, el padre decidió defenderlo con una lógica aplastante. ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Le salvaréis vosotros? Si es un dios, que contienda por sí mismo con el que derribó su altar. A partir de ese día, Gedeón recibió el nombre de Jerobaal, que significa Baal contienda contra él. Esta fue la primera gran victoria de Gedeón, romper las cadenas de la tradición idolátrica en su propio hogar. Dios le enseñó que nadie puede liberar a una nación de la opresión externa si primero no libera a su propia casa de la contaminación espiritual. La noticia del desafío de Gedeón a Baal se extendió como un reguero de pólvora, pero al mismo tiempo, la amenaza enemiga alcanzó su punto máximo. Los madianitas, los amalecitas y los del oriente se reunieron en el valle de Jezreel, formando una multitud que cubría la tierra como una marea oscura y destructiva. Eran miles de guerreros, con camellos innumerables y un poderío militar que había mantenido a Israel bajo el yugo durante 7 largos años. Humanamente hablando, el momento de la destrucción total parecía haber llegado. Sin embargo, el texto bíblico registra un evento sobrenatural. Entonces el Espíritu de Jehová revistió a Gedeón. Esta expresión sugiere que el Espíritu de Dios se puso a Gedeón como una vestidura, empoderando su humanidad limitada con la fuerza de la divinidad. Gedeón tocó el shofar y el sonido del cuerno de carnero resonó por los valles y colinas de Manasés, llamando a los hombres a la guerra. Lo asombroso fue la respuesta. Aquellos que antes se escondían en cuevas, los que temblaban ante la sombra de un madianita, comenzaron a congregarse alrededor del hijo de Joás. Los de Abieser, luego Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí respondieron al llamado. Miles de hombres se presentaron, listos para pelear. Pero a pesar de este éxito inicial en la movilización, el corazón de Gedeón seguía necesitando certezas. La magnitud del ejército enemigo frente a él era sobrecogedora. Fue aquí donde Gedeón propuso su famosa prueba del vellón de lana. «Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano». Gedeón no buscaba tentar a Dios por orgullo, sino confirmar su llamado por necesidad de supervivencia espiritual. A la mañana siguiente, el vellón estaba tan empapado que exprimió un tazón lleno de agua, mientras la tierra estaba seca. Aún así, Gedeón, temeroso de que pudiera haber sido un fenómeno natural, pidió una segunda señal, esta vez a la inversa, que el vellón quedara seco y la tierra mojada. Dios, en su infinita paciencia con la fragilidad de sus siervos, concedió la petición. Esta condescendencia divina nos muestra que Dios no se ofende con nuestras dudas sinceras cuando éstas buscan la confirmación de su voluntad para obedecerla. Gedeón estaba siendo preparado para un tipo de batalla donde la lógica humana sería completamente desechada. Con un ejército de 32.000 hombres a sus espaldas, Gedeón acampó junto a la fuente de Harod, mirando hacia el valle donde el campamento de Madián se extendía de forma intimidante. Gedeón quizás sintió un atisbo de confianza al ver a tantos israelitas dispuestos a luchar, pero Dios tenía otros planes.
La voz de Jehová volvió a hablarle, pero no para darle ánimo sobre su multitud, sino para darle una noticia desconcertante. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Esta es una de las declaraciones más profundas de toda la Biblia sobre la soberanía de Dios. Dios no solo quería la victoria, quería la gloria exclusiva de la victoria, para que el pueblo aprendiera a depender de él y no de su propio brazo de carne. El primer filtro fue el miedo. Dios ordenó a Gedeón proclamar que cualquiera que tuviera temor y temblara se regresara a su casa. Imaginen la escena. Gedeón, necesitando cada brazo disponible, viendo cómo 22,000 hombres se daban la vuelta y abandonaban el campo de batalla. En un instante su ejército se redujo a 10,000. La tensión política y el desánimo debieron de golpear a los que se quedaron. Si con 32,000 la situación era difícil, con 10,000 parecía un suicidio colectivo. Gedeón observaba a los desertores alejarse por las colinas y su propia fe debió de haber sido probada al máximo. Sin embargo, Dios aún no había terminado con el proceso de reducción. El orgullo humano es una raíz profunda y 10,000 hombres todavía podían reclamar algún mérito en la batalla. El criterio de Dios para seleccionar a sus instrumentos no se basa en el número, sino en la disposición y la vigilancia. Gedeón fue instruido a llevar a los 10,000 restantes a las aguas de la fuente para una prueba final de carácter. La prueba del agua en la fuente de Jarod parecía algo trivial, pero revelaba la actitud interna de cada soldado. Dios le dijo a Gedeón que separara a los que lamieran el agua con la lengua, como lo hace un perro, llevándola a su boca con la mano, de aquellos que se arrodillaran para beber directamente de la corriente. El sol ardía y los hombres estaban sedientos tras los preparativos de la guerra. La gran mayoría, 9,700 hombres, olvidaron la vigilancia, bajaron sus armas, se pusieron de rodillas y hundieron sus rostros en el agua, exponiendo sus nucas al posible ataque enemigo. Solo 300 hombres se mantuvieron alerta, llevando el agua a sus bocas con las manos mientras sus ojos permanecían fijos en el horizonte, escudriñando cualquier movimiento del enemigo. Dios le dijo entonces a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. La reducción era absoluta, de 32,000 a 300. La proporción era ahora de un israelita por cada 450 madianitas, aproximadamente. El sentimiento de vulnerabilidad de Gedeón debió ser indescriptible. 3 milenios después, todavía nos asombra esta estrategia divina. Dios desarmó a Gedeón de toda seguridad humana antes de enfrentar al enemigo. El ambiente en el pequeño campamento de los 300 era de un silencio sepulcral, una mezcla de fe pura y asombro ante lo absurdo de la situación. Gedeón se quedó con las provisiones y los shofares de los que se fueron, pero su verdadera provisión era la palabra de aquel que lo había llamado desde el lagar. La lección espiritual era clara. Cuando Dios quiere manifestar su poder, no busca ejércitos, sino recipientes vacíos de sí mismos. Aquella noche, mientras el pequeño grupo de 300 observaba desde las alturas el inmenso campamento madianita que brillaba con miles de antorchas en el valle, Dios, conociendo el temor residual en el corazón de Gedeón, le dio una última instrucción para fortalecer su valentía. Levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, ve tú con Fura tu criado al campamento y oirás lo que dicen. Gedeón, aceptando su propia debilidad una vez más, tomó a su criado y se deslizó en la oscuridad hacia las avanzadas del ejército enemigo. El escenario era intimidante. Los madianitas y sus aliados eran como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar. En medio de esa marea de enemigos, Gedeón se acercó lo suficiente para escuchar la conversación de 2 centinelas. Uno de ellos le contaba a su compañero un sueño. He aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la hirió de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo. La interpretación de su compañero fue lo que terminó de romper las últimas cadenas de duda de Gedeón. Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento.
Escuchar su propio nombre y su destino en labios de sus enemigos fue el golpe de gracia para el miedo de Gedeón. El pan de cebada, el alimento de los pobres, el símbolo de su propia insignificancia, era el arma que Dios usaría para derribar la tienda de la soberbia madianita. Gedeón se postró en tierra allí mismo, en el territorio enemigo, y adoró. Ya no necesitaba vellones ni señales adicionales. La victoria ya había sido ganada en el mundo espiritual. Regresó al campamento de los 300 con un fuego en los ojos que nunca antes había tenido y gritó: «Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos». La estrategia que Gedeón impartió a sus 300 hombres fue tan inusual como su selección. No les dio espadas, lanzas ni escudos. Dividió al grupo en 3 escuadrones de 100 hombres cada uno y entregó a cada hombre un shofar, cuerno de carnero, un cántaro vacío y una antorcha encendida dentro del cántaro. Les ordenó que lo observaran y hicieran exactamente lo mismo que él. La táctica consistía en rodear el campamento enemigo durante el comienzo de la guardia de la medianoche, cuando el sueño es más profundo y el cambio de centinelas genera una confusión momentánea. El plan era un acto de fe pura. Para revelar la luz de la antorcha, primero debían romper el cántaro. Este simbolismo es vital en la teología de Gedeón. El recipiente de barro, nuestra humanidad, debe ser quebrantado para que la luz de Dios brille con fuerza y desconcierte a las tinieblas. Gedeón los posicionó estratégicamente en las laderas que rodeaban el valle. El aire de la noche era frío, y el silencio solo era interrumpido por el leve roce de los pies de los israelitas sobre las piedras. La tensión era máxima. Gedeón esperaba el momento exacto, no había vuelta atrás. Aquellos 300 hombres representaban no solo a Israel, sino a todos aquellos que a través de los siglos confiarían en que la batalla no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Al llegar al borde del campamento, Gedeón dio la señal. El estruendo fue ensordecedor, 300 cántaros de barro rompiéndose al mismo tiempo, seguidos por el grito de guerra que desgarró la noche, por la espada de Jehová y de Gedeón. Inmediatamente, 300 shofares sonaron con una potencia sobrenatural y la oscuridad fue disipada por el brillo repentino de 300 antorchas alzadas. El efecto en el campamento madianita fue un caos absoluto y terrorífico. Despertados bruscamente por el sonido de las trompetas y los cántaros rotos, y viendo antorchas rodeándolos desde todas las direcciones, los enemigos asumieron que estaban siendo atacados por un ejército inmenso. En la oscuridad y la confusión del despertar repentino, Dios hizo que la espada de cada uno se volviera contra su propio compañero. Los gritos de agonía y el estruendo de los camellos huyendo llenaron el valle de Jezreel. No hubo necesidad de que los 300 hombres de Gedeón desenvainaran una sola arma en ese primer momento. Se mantuvieron firmes en sus puestos, sosteniendo sus antorchas y tocando sus trompetas, observando cómo el Dios de Israel deshacía al ejército que los había oprimido durante años. La soberbia de Madián se convirtió en un pánico ciego. Los sobrevivientes comenzaron a huir desesperadamente hacia Betzita y Abel Mehola. Gedeón, aprovechando la desbandada, envió mensajeros por todo el monte de Efraín para que los hombres de esa tribu cerraran los pasos de las aguas del Jordán. La victoria se expandía como una ola. Los príncipes de Madián, Oreb y Seib fueron capturados y ejecutados por los hombres de Efraín, quienes trajeron sus cabezas a Gedeón. La transformación de Gedeón era ahora completa. Del hombre que trillaba trigo en un lagar al general que dirigía la liberación de su pueblo. Sin embargo, este era solo el comienzo de la persecución final y de los nuevos desafíos que probarían su carácter en el éxito, un terreno a menudo más peligroso que el de la adversidad. La intervención divina había sido tan clara que nadie en Israel podía decir que su propia mano los había salvado. El débil había confundido al fuerte y el pan de cebada había derribado la tienda del opresor. A pesar de la magnitud de la victoria inicial, el liderazgo de Gedeón no tardó en enfrentar la fricción interna y la envidia política. Los hombres de Efraín, una de las tribus más poderosas y orgullosas de Israel, se acercaron a él con un reclamo airado y violento. ¿Qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? La tensión era palpable. En lugar de celebrar la liberación de la nación, Efraín buscaba reconocimiento y preeminencia.
Gedeón, sin embargo, demostró que su transformación espiritual incluía una sabiduría que iba más allá del campo de batalla. En lugar de responder con la arrogancia de un conquistador, aplicó una humildad estratégica que desarmó la ira de sus hermanos. ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Les dijo, dándoles el crédito por la captura de los príncipes Oreb y Zeeb. Con esta respuesta pausada y reverente, Gedeón apagó un posible conflicto civil que habría arruinado los frutos de la victoria divina. Esta lección de diplomacia espiritual subraya que el verdadero siervo de Dios no pelea por su propia gloria, sino por la paz del pueblo. Mientras los efraimitas se retiraban satisfechos en su orgullo, Gedeón puso su mirada nuevamente en el objetivo principal, la persecución de los reyes de Madián, Seba y Salmuna, quienes habían logrado escapar con el resto de sus tropas hacia el oriente. La fatiga comenzaba a hacer mella en los 300, pero la determinación nacida de la fe los mantenía en movimiento. El ejército de los 300 llegó al río Jordán y lo cruzó, exhaustos pero decididos. El relato bíblico los describe con una frase que resume la vida de fe: cansados, mas todavía persiguiendo. Esta condición física y emocional es el escenario donde la lealtad de los demás es probada. Al llegar a la ciudad de Sucot, Gedeón pidió humildemente un poco de pan para sus hombres. Te ruego que des a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo voy persiguiendo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Sin embargo, los líderes de Sucot, movidos por un cinismo pragmático y el miedo a que Gedeón fracasara, se burlaron de él. ¿Están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos nosotros pan a tu ejército? Respondieron. Su falta de visión espiritual les impedía ver que la victoria ya estaba decretada por Dios. Lo mismo sucedió en Peniel, donde los habitantes respondieron con la misma indiferencia hostil. La soledad de Gedeón en este punto era profunda. No solo luchaba contra un enemigo externo, sino contra la apatía y la traición de su propio pueblo. Gedeón prometió volver y castigar esta falta de solidaridad, no por venganza personal, sino porque el rechazo a su misión era un rechazo al plan de liberación de Dios. La marcha continuó bajo el sol inclemente, con los estómagos vacíos, pero el espíritu encendido por la promesa divina. Seba y Salmuna se encontraban en Carcor con un remanente de 15.000 hombres, todo lo que quedaba del inmenso ejército de los hijos del Oriente. Se sentían seguros, creyendo que la distancia y el terreno los protegían de la persecución de los israelitas. Pero Gedeón, utilizando una ruta poco convencional por el camino de los que habitaban en tiendas, cayó sobre el campamento por sorpresa mientras el ejército enemigo estaba descuidado. El estruendo de la batalla volvió a resonar en el desierto. La superioridad numérica de 15.000 contra 300 volvió a ser irrelevante ante la presencia de Jehová. Los reyes de Madián huyeron, pero Gedeón los persiguió incansablemente hasta capturarlos, dispersando a todo el ejército restante. El poder de Madián, que había aterrorizado a Israel durante 7 años, fue finalmente quebrado en el corazón del desierto. Gedeón, el hombre que una vez se escondió en un lagar, ahora caminaba con la autoridad de un libertador que había limpiado la tierra de la opresión. La captura de Seba y Salmuna no fue solo un triunfo militar, sino la conclusión de un juicio divino contra aquellos que habían profanado la heredad de Dios. Con los reyes capturados, Gedeón regresó por el camino de la subida de Heres antes de que saliera el sol. Su primera parada fue Sucot, para cumplir la palabra que había empeñado. Capturó a un joven de la ciudad que le dio los nombres de los 77 jefes y ancianos de Sucot. Gedeón se presentó ante ellos con los reyes de Madián y les recordó su burla pecaminosa. «He aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales os burlasteis de mí», les dijo con una severidad justa. Tomó espinos y abrojos del desierto y escarmentó con ellos a los ancianos de la ciudad, enseñándoles que la falta de fe y la traición a los hermanos en medio de la batalla tienen consecuencias dolorosas. Luego pasó a Peniel, derribó su torre y ejecutó a los hombres que se habían negado a ayudar. Estos actos, aunque parecen severos a los ojos modernos, en el contexto de la teocracia antigua, eran necesarios para purgar a Israel de la cobardía y la rebelión interna. Gedeón estaba estableciendo que la liberación nacional requería una unidad y una fidelidad innegociables hacia el llamado de Dios.
El momento final para Seba y Salmuna llegó cuando Gedeón los interrogó sobre una masacre previa en el monte Tabor. ¿Cómo eran aquellos hombres que matasteis en Tabor?, preguntó Gedeón. Los reyes, tratando de halagarlo o quizás reconociendo la nobleza en su rostro, respondieron: como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Gedeón, con el corazón apretado por el dolor de la pérdida familiar, reveló la verdad. Mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si los hubierais dejado con vida, yo no os mataría. Gedeón ordenó a su hijo primogénito, Jeter, que los ejecutara, para que los reyes sufrieran la humillación de morir a manos de un niño. Pero el joven Jeter, sintiendo el mismo miedo que su padre había sentido al principio, no se atrevió a desenvainar la espada. Seba y Salmuna, manteniendo un resto de orgullo guerrero, desafiaron a Gedeón. Levántate tú y cáenos encima, porque como es el varón, tal es su valentía. Gedeón se levantó y los mató, tomando los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Este acto cerró el ciclo de la opresión madianita, pero también marcó un punto de inflexión en la vida de Gedeón, donde los despojos de la guerra comenzarían a jugar un papel peligroso en su futuro. Tras la derrota total de Madián, el pueblo de Israel, impresionado por el liderazgo y la victoria de Gedeón, le hizo una propuesta que parecía el final lógico y feliz de su historia. Sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. El pueblo buscaba una monarquía, una seguridad humana encarnada en un héroe. Esta era una tentación monumental. Gedeón podía haber pasado de campesino a rey en un solo día, estableciendo una dinastía para su familia. Sin embargo, su respuesta fue uno de los momentos más nobles de su vida. No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Gedeón entendía que Israel era una teocracia y que dar gloria al hombre por una victoria que solo Dios había ganado sería otra forma de idolatría. Su rechazo al trono fue un acto de profunda humildad y fidelidad teológica. Sin embargo, aún en este momento de integridad, Gedeón cometió un error sutil que tendría consecuencias devastadoras a largo plazo. Aunque rechazó el título de rey, Gedeón hizo una petición a los israelitas. Quiero haceros una petición, que me deis cada uno los pendientes de su botín. Los madianitas, siendo ismaelitas, usaban pendientes de oro. El pueblo respondió con entusiasmo y extendieron un manto donde cada hombre echó los pendientes de su botín. El peso del oro recolectado fue de 1700 siclos, sin contar los adornos, las joyas y los vestidos de púrpura de los reyes. Gedeón tomó todo este oro y, con una intención que probablemente era conmemorativa o religiosa, mandó hacer un efod. El efod era originalmente una vestidura sacerdotal, pero Gedeón lo convirtió en un objeto de exhibición en su ciudad de Ofra. Lo que comenzó como un recordatorio de la victoria de Dios se transformó rápidamente en un objeto de veneración indebida. El texto bíblico es tajante y triste, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Este error nos enseña que incluso los hombres usados poderosamente por Dios pueden fallar al intentar ayudar a la memoria espiritual con elementos materiales que terminan desviando el corazón del pueblo. A pesar del tropiezo con el efod, la tierra tuvo reposo durante 40 años en los días de Gedeón. Madián fue subyugado de tal manera que no volvió a levantar cabeza. Gedeón se retiró a su casa en Ofra y vivió una vida de abundancia y prominencia. Tuvo muchas mujeres y llegó a engendrar 70 hijos. Esta poligamia, aunque común en la cultura de la época, también sembraba las semillas de futuros conflictos familiares y políticos. Gedeón había pasado de ser el menor en la casa de su padre a ser el patriarca de una vasta y poderosa familia. Su influencia era innegable, y su nombre, Jerobbaal, seguía siendo un recordatorio de su victoria sobre Baal. Sin embargo, la paz externa a menudo oculta el decaimiento espiritual interno. El efod seguía allí en Ofra como una sombra sobre la pureza del culto a Jehová, y el pueblo, aunque libre de Madián, no estaba totalmente libre de la inclinación hacia la idolatría que Gedeón mismo había combatido al principio de su llamado. Entre los hijos de Gedeón hubo uno que nació de una concubina que él tenía en Siquem. Gedeón le puso por nombre Abimelech, que curiosamente significa mi padre es rey. Este nombre era una contradicción con la declaración pública de Gedeón de que Jehová era el único rey de Israel.
Quizás reflejaba una ambición secreta en el corazón de Gedeón o una percepción de su familia que él no pudo controlar. Abimelech crecería en un ambiente de privilegio, pero sintiéndose fuera del círculo principal de los 70 hijos legítimos. Esta herida de identidad, sumada a la riqueza y el prestigio acumulados por Gedeón, se convertiría en el combustible para una tragedia nacional después de la muerte del libertador. La vida de Gedeón nos muestra que las decisiones personales del líder, incluso aquellas que parecen privadas como su vida familiar o sus pequeñas concesiones religiosas, dejan un legado que afecta a las generaciones venideras de maneras imprevistas y a menudo dolorosas. Gedeón murió en buena vejez, habiendo visto a su nación prosperar y mantenerse libre de enemigos externos durante 4 décadas. Fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra de los Abieseritas. Su muerte marcó el fin de una era de oro, pero también reveló la fragilidad de la fe del pueblo. La Biblia registra que aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por su dios a Baal-Berit. La memoria de las señales, del vellón de lana, de los 300 hombres y de la intervención divina se desvaneció con la rapidez de un sueño. El pueblo no se acordó de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos, ni fueron agradecidos con la casa de Jerobbaal, Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Esta ingratitud es un recordatorio de que el avivamiento espiritual no puede sostenerse solo sobre la base de milagros pasados, sino que requiere una consagración diaria de cada corazón. La historia de Gedeón, antes de llegar a su conclusión final en los párrafos venideros, nos deja en un punto de reflexión profunda sobre la naturaleza del éxito. Vimos a un hombre ser procesado desde el miedo absoluto hasta la valentía heroica, y luego desde la victoria total hasta una vejez empañada por errores sutiles de juicio religioso y familiar. Dios lo usó en su debilidad para confundir a los fuertes, demostrando que no hay límite para lo que Él puede hacer con un corazón que se rinde a su estrategia. Sin embargo, la historia de Gedeón también es una advertencia. El mismo hombre que derribó el altar de Baal terminó creando un tropezadero con un efod de oro. La vigilancia espiritual que los 300 mostraron en la fuente de Harod debe mantenerse no solo durante la batalla, sino también durante la paz. La verdadera victoria de Gedeón no fue la muerte de los reyes de Madián, sino el momento en que en el lagar decidió creer que Dios podía estar con él, a pesar de sus dudas. Mientras cerramos esta parte del desarrollo, el legado de Gedeón queda suspendido en la historia como un faro de esperanza para los que se sienten pequeños. Dios no llamó a Gedeón porque fuera un guerrero, sino que lo llamó para que se convirtiera en uno. Su vida es un testimonio de que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. La transición hacia el final de este guión nos llevará a entender las lecciones eternas que esta historia dejó grabadas en la espiritualidad de la humanidad. El caos que siguió a su muerte, protagonizado por su hijo Abimelech, solo sirve para resaltar aún más la necesidad de que Jehová sea el único y verdadero rey. Gedeón fue un pan de cebada que derribó tiendas de soberbia, y su eco resuena hoy invitándonos a romper nuestros cántaros de orgullo para que la luz de Dios finalmente brille en nuestras propias batallas. Tras la partida de Gedeón, la sombra de su legado comenzó a proyectar matices oscuros sobre la tierra que tanto le costó liberar. La historia de Gedeón no termina con su último suspiro en Ofra, sino que se extiende hacia las consecuencias de sus actos en la vida de sus hijos. Abimelech, el hijo nacido de la concubina en Siquem, representaba todo aquello que Gedeón había intentado evitar, la ambición por el poder humano por encima de la soberanía divina. Abimelech fue a Siquem, a los parientes de su madre, y sembró la semilla de la discordia. ¿Qué es mejor para vosotros?, les preguntó. ¿Que os señoreen 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, o que os señoree un solo hombre? Con la plata que le dieron del templo de Baal-Berit, el mismo dios que Gedeón había humillado, Abimelech alquiló a hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Fue a la casa de su padre en Ofra y en un acto de crueldad inimaginable degolló a sus 70 hermanos sobre una misma piedra. Solo Jotam, el hijo menor, logró esconderse y sobrevivir.
Este trágico evento subraya cómo la falta de una resolución clara sobre el liderazgo y las concesiones morales de Gedeón en su vida privada terminaron por devorar su propia descendencia. La sangre de los hijos de aquel que liberó a Israel ahora clamaba desde la misma tierra que había sido purificada del paganismo. Desde la cumbre del monte Gerizim, Jotam, el único sobreviviente, alzó su voz para pronunciar una parábola que quedaría grabada como una de las advertencias más sabias de las Escrituras. Habló de los árboles que buscaban un rey. Pidieron al olivo, a la higuera y a la vid que reinaran sobre ellos, pero todos se negaron, prefiriendo cumplir su propósito de dar fruto y honrar a Dios. Finalmente recurrieron a la zarza, un arbusto seco, espinoso y sin fruto, que aceptó el trono con la condición de que todos se refugiaran bajo su sombra, amenazando con fuego si no lo hacían. Jotam estaba denunciando la locura de Siquem al elegir a un hombre violento como Abimelech, en lugar de seguir el legado espiritual de Gedeón. El fuego de la zarza pronto consumiría tanto al rey ilegítimo como a sus seguidores. La historia de Gedeón, vista a través del dolor de Jotam, nos enseña que el vacío dejado por un gran líder puede ser llenado por la tiranía si el pueblo olvida la fuente original de su libertad. La debilidad que Dios usó en Gedeón para salvar se transformó en la debilidad del carácter de su hijo para destruir, demostrando que el poder sin la guía del Espíritu de Jehová es siempre una fuerza destructiva. El reinado de Abimelech duró apenas 3 años antes de que Dios enviara un espíritu de discordia entre él y los hombres de Siquem. La justicia divina, aunque a veces parece tardía, siempre es exacta. La violencia que Abimelech sembró contra la casa de Gedeón regresó sobre su propia cabeza. Durante el asedio a la torre de Tebes, una mujer dejó caer un pedazo de una piedra de molino sobre la cabeza de Abimelech, quebrándole el cráneo. En un acto final de orgullo herido, pidió a su escudero que lo matara con la espada para que no se dijera que una mujer lo había vencido. Así terminó el breve y sangriento experimento monárquico de la familia de Gedeón. Israel volvió a un estado de desorden, pero en medio de las ruinas de la ambición humana, la figura de Gedeón seguía brillando como el estándar de lo que Dios puede hacer cuando un hombre confía en él. La tragedia de sus hijos solo sirvió para resaltar que el éxito de Gedeón no fue por su linaje ni por su riqueza, sino por esa fe cruda y honesta que nació en el lagar. Al analizar la vida de Gedeón desde una perspectiva teológica profunda, comprendemos que su historia es un tipo y sombra de realidades espirituales mayores. Gedeón es un precursor del concepto de la gracia divina. Dios no lo llamó por lo que era, sino por lo que llegaría a ser bajo su mano. El nombre que Dios le dio en el momento de su mayor debilidad, varón esforzado y valiente, es una declaración profética que se cumple en cada creyente que se siente insuficiente. El lagar donde Gedeón trillaba el trigo representa los procesos de la vida donde somos presionados y ocultados antes de ser expuestos públicamente. La separación del trigo de la paja en la oscuridad del escondite fue el entrenamiento previo para separar la fe de la idolatría en la nación. Dios nunca desperdicia un momento de nuestra soledad ni de nuestro miedo. Cada instante de angustia de Gedeón estaba siendo utilizado por el cielo para forjar un carácter que pudiera resistir el peso de una gloria nacional. El misterio de los 300 hombres sigue siendo una de las lecciones más impactantes sobre la estrategia del reino. Dios no está interesado en las estadísticas humanas, sino en la calidad de la entrega. Los 300 que lamieron el agua no eran necesariamente los más fuertes físicamente, pero eran los más conscientes de su entorno. En la guerra espiritual, la vigilancia es más importante que la fuerza bruta. Beber el agua con la mano, sin quitar la vista del frente, simboliza el uso de las bendiciones de este mundo sin distraerse del propósito eterno. Gedeón tuvo que aprender a confiar en un grupo que, ante los ojos del mundo, era una burla. Esto nos habla de la Iglesia y de cada grupo de fe que se siente minoría frente a una cultura hostil. Dios prefiere a unos pocos que dependan totalmente de Él, que a miles que se atribuyan el mérito de la victoria. La historia de Gedeón es el triunfo de la calidad sobre la cantidad. La simbología de las antorchas dentro de los cántaros es quizás la imagen más poderosa de toda la narrativa. El apóstol Pablo más tarde escribiría: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
El cántaro debía romperse para que la luz saliera. Gedeón entendió, quizás inconscientemente, que su propio quebrantamiento era necesario para que la luz de Jehová desorientara al enemigo. A menudo oramos para que Dios use nuestra luz, pero nos resistimos a que rompa nuestro cántaro. El orgullo, la autosuficiencia y la imagen propia son los recipientes de barro que ocultan la gloria de Dios en nuestras vidas. Solo cuando aceptamos ser quebrantados por las circunstancias o por la disciplina divina, nuestra verdadera influencia espiritual comienza a brillar. El estruendo de los cántaros rotos en el valle de Jezreel es el sonido del ego humano rindiéndose ante la majestuosidad del Todopoderoso. La paciencia de Dios con los vellones de Gedeón nos revela un aspecto reconfortante del carácter divino. Dios conoce nuestra estructura y sabe que somos polvo. Gedeón no fue reprendido por pedir confirmación, porque su corazón no estaba lleno de rebelión, sino de una sed profunda de seguridad en la voz de Dios. En un mundo lleno de voces contradictorias, buscar el rocío sobre el vellón es una práctica de discernimiento necesaria. Dios se rebaja a nuestro nivel de comprensión para elevarnos a su nivel de operación. Sin embargo, la historia nos advierte que no debemos quedarnos viviendo de vellones para siempre. Gedeón pasó del vellón a la adoración espontánea en el campamento enemigo tras oír el sueño del pan de cebada. El crecimiento espiritual de Gedeón fue una progresión desde la duda que pide pruebas hasta la fe que se postra en adoración antes de ver el resultado final de la batalla. El efod de oro que Gedeón fabricó al final de sus días permanece como una advertencia solemne para todos los que han experimentado grandes victorias espirituales. Es posible sobrevivir a la batalla y perecer en la paz. El éxito tiene una capacidad de seducción que el sufrimiento no posee. Gedeón, que tuvo la valentía de derribar el altar de su padre, no tuvo la sabiduría de evitar construir su propio monumento. El efod se convirtió en un objeto de prostitución espiritual, porque el pueblo comenzó a amar el objeto del milagro más que al Dios del milagro. Siempre existe el peligro de convertir nuestras experiencias pasadas o nuestros métodos exitosos en ídolos que nos impiden buscar a Dios en el presente. El legado de Gedeón se vio manchado no por una gran apostasía consciente, sino por una sutil desviación del enfoque. Dios no comparte su gloria con nadie, ni siquiera con los recuerdos de lo que Él mismo hizo a través de nosotros. La historia de Gedeón nos obliga a mirar nuestras propias cavernas y cuevas, donde nos escondemos por miedo a los madianitas de nuestra era. La ansiedad, la falta de propósito, las crisis económicas o los conflictos familiares. Madián representa todo aquello que consume el fruto de nuestro trabajo y nos deja vacíos. Al igual que Gedeón, estamos llamados a dejar de trillar trigo en el lagar del miedo y a empezar a construir altares de paz. La voz que llamó a Gedeón sigue llamando hoy a través de su palabra, recordándonos que no somos lo que nuestras circunstancias dicen que somos. Somos lo que Dios dice que somos. La transformación de un hombre temeroso en un líder nacional es el mapa de ruta para nuestra propia evolución espiritual. Si Dios pudo usar un pan de cebada para derribar un campamento, puede usar tu vida, por muy insignificante que te parezca, para sacudir el reino de las tinieblas. En el contexto histórico de los jueces, Gedeón se destaca como un puente entre el caos y la esperanza. Su periodo de 40 años de descanso fue un oasis en medio de un desierto de desobediencia. A pesar de sus fallas finales, Gedeón es recordado en el Salón de la Fama de la Fe, en el libro de Hebreos, junto a personajes como Abraham y Moisés. Esto nos da una esperanza inmensa. Dios no nos juzga por un solo error, sino por la dirección general de nuestra fe. Gedeón fue fiel en lo más importante. Reconoció que la victoria pertenecía a Jehová. Su humildad al rechazar la corona humana es su mayor corona espiritual. Aprendió que es mejor ser un siervo de Dios en la debilidad que un rey de los hombres en la soberbia. La historia de Gedeón es, en última instancia, una historia sobre la fidelidad de Dios hacia un pueblo que no la merecía y hacia un hombre que no se sentía capaz. Concluyendo este extenso recorrido por la vida de Gedeón, nos quedamos con la imagen de un hombre que caminó entre el polvo de la tierra y la luz del cielo. Desde el momento en que el ángel tocó la roca con su cayado, hasta que Gedeón cerró los ojos en Ofra, su vida fue un testimonio de que la presencia de Dios lo cambia todo. No importa cuán profunda sea la opresión de tu Madián personal,
ni cuán pequeña sea tu fuerza. Dios sigue buscando gedeones modernos que estén dispuestos a derribar los altares de Baal en sus corazones y a tocar el shofar de la fe en la oscuridad de la noche. El eco de los 300 todavía resuena, recordándonos que un solo hombre con Dios es siempre una mayoría absoluta. La historia de Gedeón no es un relato del pasado, es una promesa activa para tu presente y una garantía para tu futuro. La debilidad humana, cuando se entrega a la voluntad divina, se convierte en el arma más poderosa del universo. La historia de Gedeón nos enseña que las batallas más grandes no se ganan con ejércitos numerosos, sino con la disposición de un corazón que confía plenamente en la palabra de Dios. A través de su vida, hemos visto que Dios no busca perfección, sino disponibilidad. No busca fuerza, sino fidelidad. Gedeón pasó de esconderse en un lagar a ser el libertador de una nación, no porque cambiaran sus circunstancias, sino porque cambió su percepción de quién era Dios en medio de ellas. Si hoy te sientes pequeño, olvidado o insuficiente, recuerda que el pan de cebada todavía puede derribar tiendas y que tus cántaros rotos son la oportunidad para que la luz del Altísimo brille con más fuerza. Que la paz de Jehová Salom llene tu vida y que, al igual que los 300, camines con la vigilancia y la valentía de saber que la victoria ya ha sido ganada. Si ha llegado hasta aquí y Dios ha tocado tu corazón a través de este relato, escribe en los comentarios: mi debilidad es el escenario del poder de Dios. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video para que más personas encuentren esperanza en las historias de las Escrituras. Te recomendamos ver nuestro siguiente video sobre las grandes victorias de la fe que aparece ahora en pantalla. Que Dios te bendiga y te guarde, y que su rostro resplandezca sobre ti. Hasta la próxima.